Se ve bien. Bueno, ahora sí, vamos con el último Ateneo que va a estar a cargo de residentes del Hospital Posadas. Buenos días a todos. Yo soy Flora, soy R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Nacional, profesor Alejandro Posadas, y hoy les vengo a traer el Ateneo, la pieza que falta. A lo largo del Ateneo vamos a ver un caso clínico de un paciente en particular y vamos a ir armando pieza por pieza el rompecabezas de su caso. Bien, empecemos por donde conocimos a nuestro paciente, que fue en el servicio de bacteriología, donde realizamos el estudio de colonización en una muestra respiratoria. Y nos encontramos con el crecimiento de Burkholderia contaminans y Staphylococcus aureus. ¿Se escucha bien? Eh, Bien, esta Burkholderia contaminans es una bacteria que si se encuentra en ciertos pacientes es muy problemático. Entonces fuimos a buscar a ver a quién pertenecía la muestra y lo que nos llamó la atención es que le pertenecía a un paciente mayor de edad. Bien. El estudio de colonización en muestra respiratoria la realizamos a pacientes que tienen bronquiectasias, es decir, que por alguna razón el, los bronquios se encuentran dilatados y se produce una acumulación de moco, que es un buen ambiente para que proliferen las bacterias. Entonces nosotros en el laboratorio se lo realizamos a pacientes con fibrosis quística. Sin embargo, se le puede realizar a otros pacientes que no la tienen y que tienen una patología de base que hace que presenten exacerbaciones, varias exacerbaciones al año. Bien, entonces, ¿por qué nos llamó la atención el paciente? Lo principal es por la edad. Casi el 100% de los pacientes a los que le realizamos este estudio son jóvenes menores a 20 años o niños en edad pediátrica. También otra cosa que nos llamó la atención es que este paciente no tiene antecedentes de este estudio, es decir, que es el primer estudio de colonización que se realiza a esa edad. Y uno podría preguntarse, ¿por qué no se le puede realizar este estudio a cualquier paciente? Esto se debe a que este estudio, a diferencia de otros en bacterio, no nos basamos en un recuento o un punto de corte, sino en la presencia. Entonces se buscan microorganismos que son potencialmente patógenos, que, eh, que ya están determinados, que son los que están ahí. Entonces la muestra respiratoria se siembra en diferentes medios de cultivo diferenciales para que en el caso de que la bacteria esté, la podamos ver, identificar e informar. Entonces, en una persona que no tiene las patologías que dijimos antes, contribuiría a lo que es la resistencia antimicrobiana porque le darían antibióticos cuando no es necesario. Entonces, lo que hicimos fue buscar en la historia clínica del paciente y ver qué, qué estudios se hicieron antes de hacer este. Bien, entonces nos ubicamos en esta línea del tiempo con las piezas que van a formar su caso y vamos a empezar con los antecedentes. Primero, el estudio de colonización es el último estudio actual que le hicimos al paciente, entonces ahora volvemos al pasado y vamos a ver cuáles son los antecedentes del paciente desde la primera vez que entró a nuestro hospital. Entonces, como antecedentes, es un paciente de 56 años que tiene como antecedentes asma y hace 2 años atrás tuvo un tratamiento con quimioterapia por leucemia. Este procedimiento se lo realizó en otro hospital y a principios de año vino al sector de endocrinología manifestando querer saber cuál es su estado fértil. Recordemos que la quimioterapia afecta a la fertilidad masculina, produciendo un daño en las células germinales, una reducción de la calidad del semen o infertilidad temporal o permanente. Es por esto que al paciente se le solicita un espermograma. Entonces acá nos ubicamos en la segunda pieza, que va a ser el espermograma, y vamos a explicar un poco cómo se realiza el espermograma básico, que es el que se realiza en nuestro hospital, y es el que desencadena el diagnóstico de este paciente. Entonces, el espermograma es un estudio que evalúa la calidad y cantidad del semen, va a evaluar tanto las células, que son los espermatozoides, como el plasma seminal, que va a estar formado por las distintas secreciones de las glándulas auxiliares del sistema reproductor masculino.
Entonces recordemos un poco de la fisiología, de cómo se forma el semen que va a ser nuestra muestra. Inicia en el testículo, donde se forma, donde se realiza la espermatogénesis, que tiene una regulación hormonal y que tiene como objetivo formar a los espermatozoides en el túbulo seminífero. De acá los espermatozoides son transportados a la red de Testi, a los conductos eferentes y se almacenan en el epidídimo. Acá los espermatozoides van a madurar, adquirir movimiento y se van a almacenar hasta que se produzca la eyaculación. Después tenemos los conductos deferentes, que son los que van a transportar los espermatozoides en el proceso en el que ocurre la eyaculación por medio de la uretra. Entonces ubiquémonos acá y tenemos al conducto deferente, tenemos a las vesículas seminales que van a segregar una secreción alcalina que va a representar el 60% del semen. Las vesículas seminales, el conducto eyaculador, van a formar lo que es el conducto, y los conductos deferentes van a formar el conducto eyaculador. Y acá se van a mezclar lo que son los espermatozoides con la secreción alcalina. Avanzando hacia la uretra, la próstata va a secretar una secreción ácida que va a representar el 30% del final del semen. Y luego tenemos las glándulas bulbouretrales que van a representar el 5%. Y todo esto sale al exterior por medio de la eyaculación, por medio de la uretra. Entonces, ¿cómo está compuesto el semen? Es 5% espermatozoides formados por el testículo y 95% de plasma seminal con un pH alcalino. Bien, esta determinación está dirigida por la guía de, por una guía que la publica la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo mantener la calidad y estandarización de este procedimiento. Y además de otra información, nos brinda lo que sería el procedimiento en la analítica, preanalítica y posanalítica de este estudio. La última actualización fue en el 2021 y es de acceso público. Se encuentra publicado en la página de la OMS. Empecemos con la preanalítica. Lo que se le solicita al paciente es que tenga una abstinencia sexual de 3 a 5 días, que antes de realizar la toma de muestras se realice una higiene de manos y del órgano sexual y que la muestra debe obtenerse por masturbación. La muestra se debe recoger en un frasco estéril. Toda la muestra del eyaculado debe estar en esta. Las muestras que sean incompletas no se deben procesar. No se debe exponer a temperaturas extremas, no menos de 22 ni más de 37. Y la muestra debe entregarse dentro de los 60 minutos y no debe exponerse al sol. Bien, en cuanto a la analítica, vamos a realizar lo que es un examen macroscópico, el cual vamos a evaluar el volumen, la turbidez y color, licuefacción, viscosidad y pH de la muestra, y un examen microscópico en el cual vamos a evaluar la concentración, movilidad y morfología del espermatozoide. En cuanto al volumen, se recomienda realizarlo por pesado, es decir, pesamos el frasco antes y después de tomar la muestra y calculamos el volumen por medio de la densidad del semen, que va a ser de 1 gramo mililitro. O se puede realizar por medio de medición con pipeta, y acá lo que vamos a hacer es evaluar la función secretora de las glándulas sexuales, y como valor de referencia tiene que ser mayor o igual a 1,5. En cuanto a la turbidez, esperamos una muestra que sea gris, pálida, crema, y que sea opalescente. Sin embargo, podemos encontrar otras muestras que sean menos opacas o transparentes y esto ya nos va a poder indicar cuál es el contenido de esta muestra. O podemos encontrar hematíes en la muestra y esto se puede deber a traumatismos o infecciones, o a veces la muestra puede ser amarillenta o verdosa y esto se va a deber al consumo de ciertas vitaminas y medicamentos. También puede ser por un exceso de leucocitos o un periodo de abstinencia prolongado. En cuanto a la licuefacción, vamos a evaluar el tiempo en el que tarda la muestra desde que se convierte en un coágulo a un líquido homogéneo. Y vamos a decir que es completa si es menor a los 60 minutos e incompleta si es mayor a 60. En cuanto a la viscosidad,
vamos a decir que es normal cuando tomamos la muestra y la levantamos con una pipeta y cae gota a gota, va a ser normal, y si se forma un filamento de más de 2 centímetros, vamos a decir que está aumentada la viscosidad. Y esto puede afectar la movilidad de los espermatozoides. En cuanto a la pH, se recomienda que las tiras que usen censen un intervalo de 6 a 10, y lo que se hace es homogenizar bien la muestra, ponerla en la tira y luego cuando el color sea uniforme comparamos para saber cuál es el pH. El valor normal es un pH mayor a 7,2, es decir, que es una muestra alcalina, y en caso de que obtengamos muestras ácidas, se puede deber a la ausencia de las secreciones de la vesícula seminal o una contaminación con orina. En cuanto a la concentración, tenemos que diferenciar que la concentración de espermatozoides es el número de espermatozoides por mililitro de semen, y el recuento total de espermatozoides es la concentración de espermatozoides por volumen de eyaculado. Si bien en el informe tienen que estar los dos, el recuento total de espermatozoides es el que mejor representa la funcionalidad del testículo. Esto se puede realizar en cámaras de Mackler, el CELBU o la de cámara Neubauer, que es la recomendada por la OMS. Bien, entonces para evaluar la concentración, primero elegimos la dilución que vamos a realizar, y para esto hacemos un directo donde vamos a ver más o menos cuántos espermatozoides se observan, y en base a unas tablas que tiene publicadas la OMS, nos fijamos en qué dilución realizar. La dilución la vamos a hacer con una solución fijadora que tiene formol y bicarbonato, que va a poner a los espermatozoides quietos y los va a mantener enteros, o sea, no se van a deformar. Después realizamos el recuento por duplicado en la cámara Neubauer. Contamos en el cuadro central y vamos a contar como mínimo 200 espermatozoides, solo espermatozoides enteros, y se van a tener en cuenta la cantidad de cuadrados en los que se encuentran estos. Después se compara eh, los espermatozoides contados y se ve si la diferencia es aceptada o no. En caso de que no se acepte, hay que volver a preparar las diluciones, y si sí se acepta, se realiza el cálculo. El cálculo nos va a dar en millones por mililitro, es decir, la concentración de los espermatozoides, y la concentración esperada es mayor o igual a 15 millones por mililitro, y el número total de espermatozoides debería ser mayor a 39 millones por eyaculado. En cuanto a la movilidad, la podemos clasificar en rápidamente progresivos, como la mayoría de los espermatozoides, que avanzan en línea recta rápido; en lentamente progresivos, como S, que se mueve lento; en no progresivos, como este, que se mueve pero se mantiene quieto, o sea, no avanza; y inmóviles, como este, que no se mueve, no hace nada. Bien. Luego se va a informar lo que es la movilidad total, que debería ser mayor o igual que el 40%, y se va a tener en cuenta a todos los espermatozoides que se muevan, y también se puede informar los móviles progresivos, que debería ser mayor o igual al 32%, y se van a tener en cuenta solo los que avanzan. Con respecto a la vitalidad, se realizan muestras que tengan una movilidad menor al 40%, y se utiliza para diferenciar a los espermatozoides inmóviles en vivos o muertos. Para esto se usa una tinción supravital, que es la egosina-negrosina, también se puede usar solo egosina, y se va a diferenciar a los espermatozoides muertos como aquellos que permiten la entrada del colorante porque tienen algún daño en la membrana, y los espermatozoides vivos van a ser aquellos que no adquieran la coloración. Acá es una imagen para que se vea cómo se observa la tinción, y el porcentaje de espermatozoides vivos debería ser mayor al 58%. En el caso de que solo se tiña lo que es la zona intermedia, no se le va a considerar un espermatozoide muerto, sino como que se encuentra una fuga en este espermatozoide. Se va a considerar vivo. En cuanto a la morfología, un espermatozoide normal
debería tener una cabeza lisa, ovalada. La presencia del acrosoma debe ser del 40 al 70% de la superficie de la cabeza. Un núcleo que si bien en el frotis no se ve, es importante saber que está. La pieza intermedia, que es delgada y irregular. El flagelo, que es de un calibre uniforme y sin angulaciones bruscas, y que es 5 veces el tamaño de la cabeza. Y el residuo citoplasmático, que en caso de que estén, deberían estar ubicados en la pieza intermedia y no en la cabeza. Entonces realizamos un frotis. Lo podemos teñir con distintas coloraciones. La tinción de Papá Nicolau es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay otras tinciones, como la tinción de Giemsa, que es la que todos tienen en los laboratorios. A la hora de informar, vamos a contar 200 espermatozoides y informamos el porcentaje de normales y el valor de referencia es mayor o igual al 4%. Y el porcentaje de anormales se puede informar clasificándolo según las diferentes anormalidades que se encuentren. Bien, podemos tener defectos de cabeza, como es el caso de este espermatozoide que tiene 2 cabezas, o el de este que no la tiene. Defectos en el cuello, defectos en la cola, como el caso de este que tiene una protuberancia, o que no presenta acrosoma. Esta imagen es solo para que visualicen que el acrosoma sí se ve y es esa porción más tenue que el resto del cuerpo. Y los defectos pueden afectar la capacidad de fecundar al óvulo. Entonces, el espermograma básico es un espermograma que es es una determinación que tiene como ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que es de bajo costo y accesible. No se necesita tener nada más de lo que se tiene en el laboratorio. La guía de procedimientos es de acceso público, se encuentra publicada en la página de la OMS y los resultados son rápidos porque es un estudio que se realiza en el día. En cuanto a las desventajas, es que es subjetivo, va a depender de la persona que la realice, no proporciona una visión completa de la capacidad de fertilización masculina y las limitaciones de la precisión. Y en cuanto a esto, hoy en día existe lo que es el sistema automatizado, que aumenta esto de la reproducción y precisión de la movilidad, concentración y morfología, sin embargo, es un método costoso. Entonces, volvamos a nuestro paciente, estamos con la segunda pieza, que es el espermograma, y tenemos los resultados en los cuales observamos que el volumen es inferior al valor de referencia, el color y el aspecto también, el pH es ácido, en cuanto a la concentración no se observan espermatozoides. En el caso de estas muestras, lo que se hace es centrifugar la muestra y observar el sedimento para verificar que mm, no haya espermatozoides, sino que no estén en una cantidad mínima. Bien, entonces, si en el sedimento no se encuentran espermatozoides, decimos que hay una zoospermia. La zoospermia no es un diagnóstico, sino que es un hallazgo. Y esto, en el caso del paciente, se confirmó con una segunda muestra. Entonces, la zoospermia es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado y puede ser de causas obstructivas, que pueden ser de origen posttesticular, es decir, los espermatozoides se van a formar, pero por alguna razón no van a llegar al eyaculado. Y pueden ser de tipo secretora, donde la espermatogénesis va a estar alterada por causas pretesticulares o testiculares, es decir, que no se van a formar los espermatozoides, y las alteraciones genéticas pueden dar cualquiera de estos dos tipos. Entonces, con el resultado del espermograma del paciente, lo derivaron al servicio de urología. En este, el médico pidió un perfil hormonal, el cual dio normal, una ecografía abdominal y testicular que dieron sin alteraciones, y una ecografía transrectal en la cual no se visualizaban los conductos deferentes de manera bilateral. Bien, con todo esto y las piezas que tenemos, el médico tiene lo que es los antecedentes, los resultados del espermograma y el perfil hormonal. Con estos resultados descartó la acción gonadotóxica de la quimioterapia y se dirigió a lo que es una enfermedad genética que causa esta característica de los resultados que obtuvo el espermograma y el resultado de imágenes. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que
qué piensa el urólogo. En este caso les pedimos a ustedes ponerse en el lugar del médico y contesten cuál podría ser la causa genética de infertilidad en este paciente. Ah, casi me olvido de la ayuda. Como ayuda, después del diagnóstico, al paciente se le realiza el estudio de colonización. Mm. ¿Cuánto ven? 44 personas. Bueno, mejor de lo que esperaba. Si los querés decir, te lo dejo así lo. Bien, solo los que aceptaron, ¿no? Sí, 70% aceptó. Bien. Bien. Bueno, la mayoría sí acertó, el 70% acertó, y tenemos que el paciente tiene fibrosis quística. Bien. Recordemos un poco lo que es la fibrosis quística y es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, es decir, que para el paciente tenga la enfermedad tiene que heredar los dos alelos mutados del padre y de la madre y lo que se produce es una mutación del gen CFTR, el cual sintetiza una proteína que es un canal de cloro que indirectamente mueve agua. Entonces, cuando este canal no funciona, las secreciones que realiza esa célula son más espesas y menos fluidas. Entonces, dependiendo del órgano en el que esté, va a producir diferentes patologías. Entonces, ¿qué afecta esta mutación? Principalmente el pulmón, el páncreas, las glándulas sudoríparas y el sistema reproductor. Recordemos un poco cómo es el diagnóstico de la fibrosis quística, que en un primer momento es por pesquisa neonatal. Eh, la pesquisa neonatal se debe confirmar con test de sudor, que es un test de diagnóstico y seguimiento. Ambos estudios se realizan en nuestro hospital y después está el estudio genético, que si bien en nuestro hospital no se realiza, la muestra del paciente se derivó a otro lugar, que también es un estudio de diagnóstico y se puede realizar por PCR o secuenciación. Y para decir que la persona tiene fibrosis quística, tiene que tener dos mutaciones en el gen CFTR en alelos separados, que es el caso de nuestro paciente que tiene dos variantes patogénicas. Bien, ahí salió algo mal, no lo veas. En cuanto al aparato reproductor, afecta de diferente distinta a la mujer y al varón. En el caso de la mujer, aumenta el moco cervical y dificulta el embarazo. Sin embargo, la mujer puede tener hijos. En caso del hombre, el 97% va a presentar una zoospermia obstructiva causada por la ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes. Es decir, que no van a estar los conductos y por lo tanto va a dar este espermograma tan característico, que es una zoospermia con un pH ácido y un volumen reducido. Bien, esto se debe a que, bueno, al no haber estos conductos, los espermatozoides no van a llegar a la uretra. Recordemos que la vesícula seminal secretaba el 60% de lo que sería el semen y es una secreción alcalina. Y al no estar los conductos deferentes, no se va a formar el conducto eyaculador, por lo que las glándulas seminales no van a poder secretar su secreción en lo que sería el eyaculado final. Eh, también esta condición, que es la ausencia bilateral de conductos deferentes, se puede deber a otras causas, y entre ellas está la mutación del gen CFTR sin fibrosis quística, que es el caso del portador, que también puede tener esta condición. Y esto se debe a que el canal CFTR es necesario en el desarrollo del conducto deferente durante la diferenciación embrionaria y es necesaria en una cantidad normal y funcional. Entonces, mínimas modificaciones de esta generan que se produzca una mucosidad normal que obstruye estos conductos y provoca el deterioro antes del nacimiento. Entonces ya tenemos el diagnóstico y ahora cómo encaja esto con el inicio de la historia. Y es porque
como dijimos, la fibrosis quística va a afectar principalmente a los pulmones. Entonces, al paciente se lo deriva al servicio de neumonología, donde le hacen una tomografía computarizada de tórax, donde se encuentra que el pulmón está deteriorado y le piden este estudio, que es el estudio con el que iniciamos. El encuentro de estas dos bacterias, que son las dos que se buscan en estos pacientes, eh, producen una mayor frecuencia y gravedad de las exacerbaciones pulmonares, son difíciles de erradicar con antibióticos, es por esto que se los busca, y tienen un mayor riesgo de hospitalización y muerte. Bien, entonces uno se preguntaría, ¿por qué al paciente no se lo diagnosticó antes? Y esto se debe a que la pesquisa neonatal de fibrosis quística en Argentina comenzó en 1994 y nuestro paciente nació en 1969, donde el diagnóstico era principalmente por los síntomas clínicos, test del sudor o historia familiar, y no había pruebas genéticas. Bien. En el caso de nuestro paciente, recordemos que tenía asma, que seguramente no es asma, sino que es la fibrosis quística, pero bueno. Y otra pregunta que nos podríamos realizar es por qué se descartó la causa gonadotóxica. Y esto se debe principalmente al perfil hormonal, al resultado de la zoospermia y a la ausencia de conductos deferentes. Además, la quimioterapia y la fibrosis quística van a dar dos perfiles diferentes de espermograma. La fibrosis quística afecta a lo que son las anomalías del tracto reproductor, es decir, que si él tuviera los conductos deferentes, tendría un espermograma normal, mientras que si fuera producto de la quimioterapia, tendría un espermograma modificado y las hormonas también. Bueno, para finalizar las conclusiones, el espermograma es un estudio sencillo que se puede realizar en cualquier laboratorio con todas las cosas necesarias que se necesitan para estudio, ya se los tiene. El espermograma básico no solo se limita a la evaluación de la fertilidad, sino que también, como en el caso de nuestro paciente, puede diagnosticar enfermedades genéticas y destacar el rol del bioquímico en todo lo que es el diagnóstico y manejo de las fibrosis quísticas, contribuyendo a la evaluación integral antes, durante y después del diagnóstico de nuestro paciente. Esta es la bibliografía consultada. Gracias por su atención.